Bueno, vecino, continuamos con el programa Informe Comunal. Reitero mi mensaje siempre, vecino, ante la pandemia, cuídese, cuide a su familia, cuide al otro vecino, use mascarilla, fiscalice y cumpla la ordenanza de uso de mascarillas que tanto costó sacar. Así que, vecino, cuídese. Bueno, primer bloque ya hablamos ya de todos los temas como el coronavirus y el cambio de gobierno regional, y ahora vamos a ver aquí la Constitución, que es importante, usted tiene que saber esto, que no hablen tanto bla bla, que hay que saber qué es lo que dice la Constitución. Bueno, nosotros aquí en el... Eso está, ¿viste? Esta es más barata, esta es más barata. Nosotros aquí en el gobierno regional tenemos la figura del intendente regional. El intendente regional es una figura que lleva desde la Constitución de 1980. Es la máxima autoridad en cada región. Pero usted sabe ya que la Constitución Política de la República, la actual, la de 1980, ya no está la figura del intendente. Doña Jennifer va a ser, bueno, ojalá, Dios quiera, que sea la última intendenta, porque uno nunca sabe cómo están las cosas. Oye, si aquí esto, chuta, ojalá que doña Jennifer no pase por lo mismo que han pasado sus antecesores y doña Jennifer termine, porque como están las cosas, oye, bueno, uno nunca sabe. Pero en fin, está la figura del intendente. Pero la figura del intendente ya no está en la Constitución. Víctor, ¿tú nos puedes comentar esto? ¿Qué es el intendente? ¿Por qué no está en la Constitución? ¿Nos puedes comentar eso, por favor? Efectivamente, el intendente regional, ¿cierto?, es una figura que su naturaleza viene desde la época de la colonia, ya, que es su función es ser como un representante de la autoridad central, o sea, el representante del presidente de la República en cada región, ¿cierto? En nuestro caso, ¿cierto?, el intendente de Magallanes representa al presidente o presidente de la República que esté en ese momento, ¿cierto? Y es un funcionario de absoluta confianza. ¿Qué significa que sea de absoluta confianza? Que lo designa el presidente él a su sin justificación. Sí, Y también claro, no, se remueve sin causa. también como hemos visto ya 3 veces. No se escucha. Cuando lo puede remover también sin expresar causa. Así Claro. como hay muchos funcionarios que son de Exclusiva confianza, confianza. gobernadores provinciales, los Los serenos, serenis. sí, todos son de confianza y la verdad es que pueden ser removidos, designados libremente y removidos libremente. A ver, Exactamente. esa es la figura actual, El ¿cierto? intendente tiene una doble función Hoy actual. día, Primero que nada, es el jefe del servicio de gobierno regional claro, y además es el representante del presidente de la República. Incluso anteriormente era quien presidía el Consejo Regional, que ahora lo hace el presidente del Consejo, el amigo Alejandro Alejandro Gusano. Gusano. Claro, Claro, entonces, esto fue, se distinguen dos cosas. La misma constitución habla de gobierno regional y administración regional. Entonces, hoy día el intendente reúne las dos funciones. Pero, como dices tú, cuando se hizo la reforma hace ya unos 8 años atrás, de que empezaron a elegir directamente los CORE, en votación popular, no indirecta como era antes, que lo eligían los concejales, ya ahí el intendente dejó de presidir el consejo para ser presidido por un core, en este caso, ¿cierto?, actualmente Alejandro Kuzanovich. ¿Y qué pasa? Entonces, esta doble calidad del intendente ya va a llegar a su fin, ¿cierto? Cuando parta la figura del gobernador regional, este gobernador regional, y en esto hay que ser bien claro, no es el heredero, o mejor dicho, no es el único heredero de los intendentes regionales, porque aquí va a existir una figura llamada delegado presidencial regional. claro, lo primero ¿Cierto? que hay que señalar es que la figura del intendente, uno de los problemas que tuvo es que en una misma autoridad se conjugaban dos funciones que de pronto eran antagónicas, Así que es. era la máxima autoridad del gobierno regional y el representante del presidente de la República. Y esas dos circunstancias administrativamente trajeron problemas,
porque los intereses de cada una de las dos funciones de pronto eran antagónicas. Entonces, esto se eliminó y se creó ahora la figura del gobernador regional. Yo quisiera leer, porque es importante que lean, el artículo 111 que empieza, es el primer artículo del capítulo 4 de la Constitución, que dice: para el gobierno de administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. El número 111, la administración superior de cada región reside en el gobierno regional. La Constitución dice que el gobierno regional es el ente superior de administración, que tendrá como objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. El gobierno regional está constituido por un gobernador regional. Él va a ser el ente y el consejo regional. Tal como la municipalidad, el alcalde y el consejo. Eso es importante porque el consejo regional lo es ahora y lo va a ser después también. Muchas veces uno piensa que es un símil del Congreso Nacional, pero no es una contraparte ni un poder independiente a la primera autoridad regional, sino que fue entre ambos, hoy día el intendente y después el gobernador regional, entre ambos conforman un ejecutivo regional, digamos, así, que es el gobierno regional. No es una cosa... no son poderes diferentes como se produce a nivel nacional. Como pasa con el Congreso y el presidente de la República. No son poderes distintos, ambos son ejecutivos. ¿Y sabes dónde se produce esa misma figura igual? Aunque hay algunos cores que se creen senadores, pero ese es otro cuento. Y algunos que van a ser senadores. Oye, pasa también en las municipalidades con los juzgados de policía local. Exactamente. Que en la administración, en la separación de poderes, se establece que los poderes son separados para el control del poder. El poder judicial es diferente al poder ejecutivo. Y en la ley de municipalidades, el juzgado de policía local depende administrativamente de la municipalidad, sí, y solo disciplinariamente del poder judicial. Entonces, en estas administraciones locales, las instituciones se van mezclando, cosa que no es bueno en todo caso. Bueno, pero déjame seguir leyendo. Dice: el gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, es como un presidente chiquitito. Así es. O a lo mejor puede ser muy alto, uno nunca sabe. Correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica y constitucional determine. Es importante con respecto a las funciones, porque hay una atribución que el presidente tiene que entregarle las funciones, algunas funciones, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de las funciones repetidas. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional. Ahí que una figura un poco extraña, porque va a pasar con un Ceremi. En función de esto tiene una fiscalización de los servicios públicos, es decir, va a poder fiscalizar un Ceremi, pero le va a poder dar instrucciones. Pregunta importante. Ni tampoco en su designación. El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Esto, vecino, es muy importante, porque va a permitir tener una continuidad, va a permitir que el gobernador regional lo elijamos y dé una continuidad de las políticas públicas. Y además este gobernador regional, que es muy importante quien sea, va a poder plantear legítimamente y validado los intereses de Magallanes a nivel central, porque no va a ser un funcionario más, va a ser una autoridad electa, así que va a hablar en la misma condición que el presidente de la República. Pero sus atribuciones van a ser inferiores que las que va a tener el delegado presidencial. Ahí se produce un conflicto que creo que lo hemos hablado ya más de una vez, en el sentido de que a lo mejor hubiera sido preferible hacer esto es como un cambio a medias en el fondo. A lo mejor hubiera sido preferible hacer el traspaso de la totalidad de las funciones de un intendente al gobernador regional. Pero eso también podría tener el inconveniente de que existan, y va a ser así,
existan gobernadores regionales que no en todas las regiones del país, ¿cierto?, van a ser de la misma línea política que el gobierno nacional. Claro, entonces ahí va a haber un tema político también con respecto a las funciones, eso Pero debería haberse definido más. que no está, bueno, que en otros países se ve, no sé, en España uno ve un sistema a lo mejor similar, no, incluso con más autonomía, en que existen estas comunidades autónomas, ¿cierto?, que no todas son obviamente del mismo color político del gobierno nacional, y eso genera problemas, pero tampoco impide que estos gobiernos locales ejerzan sus funciones. Mira, dice el artículo 114. La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el presidente de la República transferirá a uno o más gobiernos regionales en carácter temporal o definitivo uno o más de las competencias de los ministerios y servicios públicos creados por el cumplimiento de la función administrativa en materias de ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y desarrollo social y cultural. Yo creo que esto está mal. Acá hay que modificarlo, porque dice, la ley permitirá que el presidente de la República entregue facultades a los gobiernos. Y eso es malo. Porque entonces a un gobernador le puede dar muchas facultades y a otro no. O quitarle las facultades. Acá hay un defecto que yo creo que debería modificarse la Constitución. Que las facultades del gobernador regional no dependan de la voluntad del presidente de la República, que estén definidas por ley. Por la ley, exacto, debería estar definida en la ley y en la Constitución. Claro. Porque, o sea, ya no, aquí hay que entrar a negociar convenios, entonces imagínate tú la diferencia que va a haber, por supuesto, entre un gobernador de una región extrema, poco poblada, como, no sé, supongamos, para no hablar de Magallanes, hablemos de Aysén, que es la menos poblada, y compáralo con lo que va a ser el superpoderoso gobernador metropolitano, que va a ser, ese va a ser ya es una figura, una figura muy políticamente muy potente. De hecho, yo pienso, en la mañana escuchaba un programa, un análisis respecto de eso. El gobernador metropolitano va a ser, yo creo, dedicar sus años de gestión a preparar su candidatura presidencial, porque le van a faltar no tantos votos para ser presidente. No, porque entonces, tiene toda la región metropolitana, es decir, el cargo va a ser importantísimo. Va a ser importantísimo. Entonces, ahí se produce, en esos casos, obviamente, ese gobernador metropolitano va a tener un poder de presión para negociar estos traspasos de atribuciones que no van a tener los de los otros gobernadores, quizás. Claro, mira, dice la ley también que la función administrativa que se puede transferir es solo en materia de ordenamiento territorial. ¿Ya? Claro. Y aquí, por ejemplo, el ordenamiento territorial del plano regulador es competencia comunal, y lo que establece la ley es que los gobiernos regionales solamente tienen competencia para los planes reguladores intercomunales. Claro, resulta que entre Laguna Blanca y Punta Arenas no hay nada mucho que ordenar territorialmente. Es lo típico que es una norma pensada para Santiago. O para las conurbanaciones como Villa del Mar, Valparaíso, Talcahuano y claro, nada más. Fomento actividades productivas, desarrollo social y cultural. Es decir, faltan acá algunas facultades que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el cobro impositivo. Ahora bien, ¿qué figura queda con respecto al representante del presidente de la República? Porque tenemos un gobernador regional que el presidente le da facultades y que dice que tienen cierta fiscalización sobre los servicios públicos. Fiscalización. Dice el artículo 115 bis. En cada región existirá un delegado presidencial regional a cargo de un delegado presidencial regional. Es decir, va a haber una delegación y después un delegado. El que ejercerá las funciones y atribuciones del presidente de la República en la región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. Aquí ya habla de remoción en palabras claras. Ya no habla de confianza, habla de remoción. O sea, es un intendente 2.0. Exactamente, 2.0.
El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del presidente de la República. Es decir, te queda muy claro de que es un funcionario de exclusivísima confianza y que debe cumplir por ley las instrucciones del presidente de la República. Si en estos momentos nosotros cuestionamos de que el intendente regional tiene pocas facultades para plantear cosas al gobierno central, el delegado presidencial no tiene ninguna. No puede plantear nada. Acá está por ley. Dice, y las órdenes e instrucciones del presidente de la República. No sería extraño si que pase en nuestra región, en otra, que tú tengas un gobernador de una corriente política opuesta a la de gobierno. No sería extraño ver al gobernador encabezando una marcha y al delegado dirigiendo la fuerza pública. Sería... Claro, dice, mira, la función al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos creados para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, que dependan o se relacionen con el presidente de la República a través de un ministerio, que es un poco lo mismo que las facultades que tiene el gobernador regional frente a un servicio público. ¿Sí? Los dos los fiscalizan. La diferencia es que el servicio público depende del presidente de la República y el presidente de la República instruye al delegado presidencial, pero pueden llegarle oficios solicitándole fiscalizaciones del delegado presidencial y del gobernador regional. Ojalá esto sea bueno para efectos de control, porque para efectos de control esto puede servir, ¿eh? ¿Sabes qué? Aparte, a propósito de esto, y me quería, no sé, ver el tema de la elección del gobernador regional. Está programada para hacerse junto con las municipales y con la eventual de convencionales para el mes de abril del próximo año. Correcto, sí, con una segunda vuelta. No obstante, la de los cores va a ser en noviembre. Claro. Ya. Entonces, ahí hay una contradicción. Yo sería partidario de postergarla a noviembre, esa elección de gobernador regional. Sí, pues, además para que calce la segunda vuelta de gobernador regional, porque va a haber segunda vuelta si no hay ningún candidato sobrepasa el 40%. Entonces, está bien la figura del gobernador regional, pero también hay algunas cosas un poco insólitas, porque la figura de ganar con el 40% es en Argentina, que se gana con el 45% siempre y cuando haya 10 puntos de diferencia con el segundo. Entonces, ahora... En ese sentido, tú te imaginas, por ejemplo, yo encontraría absurdo, por ejemplo, que el alcalde fuera electo 6 meses antes que los concejales. Sí, yo también lo encontraría absurdo. Entonces, ¿por qué vamos a elegir al gobernador regional 6 meses antes que los cores? Sí, y además que eso es una razón muy fuerte lo que tú estás diciendo, de mucho sentido común, porque además que se va a producir que el gobernador regional, cuando termine su mandato, le va a tocar con nuevos cores por 6 meses. Entonces va a ser muy complicado la función del gobernador, que va a quedar un poco débil al final de su mandato y con consejeros regionales recién empoderados, recién electos. Entonces ahí hay un tema también de proyectos un poco complejo, porque la idea también es que... Entre los distintos. Y aparte, como lo dijimos al principio, los dos no son entre distintos, los dos forman el gobierno regional. Sí, es muy válido. Y yo te voy a dar otro argumento más práctico, más económico, que resulta que la segunda vuelta presidencial, la segunda vuelta de gobernadores regionales se podría llevar a cabo conjuntamente con la segunda vuelta presidencial y nos ahorramos una elección, porque la elección es compleja para todos. No nos olvidemos que tenemos vocal de mesa, gastar recursos, las Fuerzas Armadas tienen que asumir los locales de votación y vamos a tener una elección única para gobernadores regionales y en ciertas regiones. Entonces mejor, para comunidad procesar, posterguemos esto hasta que se voten conjuntamente consejeros regionales y gobernador regional con las presidenciales. Y si hay segunda vuelta para el gobernador regional, que lo más probable es que haya, porque
se van a querer presentar muchos candidatos, por lo tanto la dispersión de votos va a ser muy grande, se hace la segunda vuelta presidencial el mismo día que la segunda vuelta de gobernador regional, y así hacemos las cosas bien de una vez. Sí, sería lo ideal. ¿Sabes? Como es probable, como, claro, que no sería extraño, como dices tú, una segunda vuelta de elección de gobernador regional. Y ¿cuándo sería? No sé, en junio otra vez va a haber que votar. O sea, sí, y fíjate lo que pasa también. El mismo día... muy recargado de elecciones, porque eventualmente para haber primarias de muchas de esas candidaturas. Entonces, la verdad es que sería una forma de racionalizar un poquito las cosas. Y además que se produce también lo siguiente, y por eso estas cosas hay que pensarlas bien. Porque el mismo día que hay elección alcalde, hay elección de gobernador regional. Puede ser que el alcalde, por una profunda dispersión de votos, salga electo con el 30% de los votos. Porque aquí no hay segunda vuelta y simplemente el candidato más votado al alcalde. Primera mayoría simple, ¿no? Y resulta que el gobernador regional puede haber un candidato que tenga 39% de los votos y no salga electo. Entonces, si vemos esa dinámica, quizás también sería bueno implementar una segunda vuelta para la elección de alcalde. Claro. No tiene mucho sentido hacer esa diferencia. No tiene mucho sentido para hacer esta diferencia, y esto pasa también porque el legislador de pronto legisla sin tener un contexto claro de las cosas. Se va parchando. Se va parchando. Ahora, yo no quisiera dejar pasar el hecho del gobernador provincial. Dice, en cada provincia existirá un delegado, perdón, no gobernador provincial, eso es ahora, un delegado presidencial. En cada provincia existirá un delegado provincial, que será un órgano territorial desconcentrado del presidente, del delegado presidencial regional. Lo importante es que señala exactamente lo mismo que el gobernador regional, pero elimina la figura del delegado provincial en la ciudad, en la provincia, asiento de la región. O sea, se acaba el gobernador de Magallanes actualmente. Se acaba el gobernador de Magallanes. Las funciones del gobernador de Magallanes, de la provincia de Magallanes, lo asume el delegado presidencial de la región de Magallanes. No así en las provincias. Acá en Magallanes tendríamos un gobernador regional, sí, con asiento en Punta Arenas, un delegado presidencial con asiento en Punta Arenas, un delegado presidencial provincial en Última Esperanza, en Porvenir y en la provincia Antártica. Claro. Que entonces eliminamos al intendente, eliminamos a los gobernadores, pero también sacamos la figura del gobernador regional en las ciudades asiento de delegado, claro, presidencial. Es una buena medida. A ver, o sea, la verdad es que de repente, independiente de quién esté en el cargo, de repente en la provincia que es asiento de la capital regional, es bastante disminuida la presencia de esa autoridad. No sé. Sí, además que ya sería mucho. Porque ahora está el alcalde, acá en Punta Arenas, el gobernador provincial, el intendente. Pero ahora habría delegado provincial, delegado regional, alcalde e intendente. Claro, mucho. Pero bueno, mucho. Pero bueno, ya el programa se va terminando. Víctor, tus palabras al cierre. Bueno, esperar, como les digo, que les haya servido nuestras ideas que lanzamos al aire, así, referente a este tema del gobierno y administración regional, dentro del área constitucional que estamos viendo, con miras al plebiscito. Infórmese y, por favor, es cierto, vaya a votar consciente e informado de lo que está haciendo. Bueno, yo me despido, vecino.
le recuerdo, vecino, cuídese, cuide su familia, cuide al otro vecino, use la mascarilla, cumple y fiscalice la ordenanza de uso de mascarilla en espacios públicos que tanto costó. Y si va a ir a votar, vaya a votar y lea la Constitución. No escuche tanto que hablan por ahí, tanto opinólogo, lea la Constitución, que al final esto es lo que usted está votando, esto. Bueno, vecino, nos vemos, que esté bien, cuídese. Chao. Polar Comunicaciones presentó Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez.